In Australia's vast and diverse landscape, managing a large herd is a daunting task, especially when grazing large numbers of goats across vast inaccessible terrain. To manage herds of up to 50,000 goats, Australian farmers have used a seemingly expensive but very effective method, using helicopters to herd millions of goats. So, how does this method work? It's all in this video. Let's explore it now. While traditional management methods such as using dogs, horses, or vehicles have proven ineffective, especially in Australia's rugged terrain, helicopters offer a practical solution, allowing farmers to monitor and cover large areas quickly and efficiently. The first step in helicopter goat herding is to locate the herd. Pilots fly helicopters over large areas of land, identifying groups of goats from the air. Once the herd is located, the helicopter swoops down to low altitude and guides the herd to a predetermined location, such as a pen or a staging area. The noise and the presence of the helicopter encourages the goats to move in the desired direction. Using helicopters to herd goats is very efficient and saves time for farmers. In just one day, a helicopter can cover hundreds of kilometers and gather thousands of goats, which would take days or even weeks using traditional methods on the ground. Helicopter grazing also reduces the environmental impact of grazing. Traditional methods such as driving can cause soil compaction, damage vegetation, and impact local wildlife. Helicopters allow farmers to manage their goats with minimal environmental impact. This modern grazing method is also considered safe for humans and livestock. Goats are less likely to be stressed or injured than with other management methods. Additionally, farmers do not affected by rough terrain, avoiding traffic accidents or injuries during livestock gathering. While there are many benefits to helicopter goat grazing, it also comes with significant challenges. Helicopter operating costs are high, and not all farmers can afford to use this method regularly. Fuel, maintenance, and the need for skilled pilots also add to the costs. Weather conditions can also affect the effectiveness of helicopter grazing. On the other hand, the noise from the helicopter can cause stress and anxiety for other animals. Therefore, to improve, pilots and farmers need to keep a suitable distance and use techniques to guide the goats to move gently instead of forcing them to move quickly. The goats are raised for meat and milk. Free-range goats are highly valued for their meat quality and are exported to many countries, especially in the Middle East. Tens of thousands of goats are moved to staging areas where they are sorted, and those that meet the standards are sent to processing plants.
Goat meat processing in Australia is carried out in dedicated plants, starting with humane slaughter of the goats, carried out under strict regulations to ensure the highest standards of animal welfare. After slaughter, the goat carcasses are sorted into different meat grades to meet the consumer market. Some processing plants also produce value-added products such as goat sausages, roasts, and minced meat. The entire process is carried out with a focus on maintaining the quality and safety of the meat, with strict quality control and inspection measures. The Australian goat meat industry is primarily export-oriented, with Australia exporting around 35,000 tons of goat meat overseas each year. Australia has long established a solid reputation for providing high-quality, safe, and sustainable meat. One of the largest markets for Australian goat meat is the Middle East, with countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates importing large quantities of Australian goat meat each year due to cultural and dietary preferences. The United States is also an emerging market for Australian goat meat, and Australian exporters have been successful in penetrating this market by providing premium products that meet strict US food safety standards. Durante miles de años, la carne de cerdo ha sido considerada la principal fuente de alimento para el pueblo chino y el país es también el mayor productor de carne del mundo. Cada día los chinos pueden consumir más de 150.000 toneladas de carne de cerdo, mucho más que otros países. ¿Cómo procesan los chinos tanta carne de cerdo? Explorémoslo juntos. Actualmente, China cría la mitad de los cerdos del mundo con unas 130.000 granjas de diferentes tamaños y formas. Sin embargo, el más famoso de los últimos años es el edificio para cerdos de 26 pisos construido en la provincia de Hubei, China. También se dice que es la instalación de cría y procesamiento de carne de cerdo más grande de China, y se dice también que esta granja porcina es capaz de sacrificar alrededor de 1.2 millones de cerdos al año. Desde el exterior, probablemente todos pensaríamos que se trata de un edificio de apartamentos o una especie de edificio de dormitorios para humanos, pero en realidad se trata de un edificio de apartamento para cerdos. Esta es probablemente la granja porcina más singular y moderna del mundo, superando con creces los estándares de las granjas porcinas convencionales. En este entorno cerrado, los cerdos reciben piensos estándar adecuados a sus etapas de desarrollo. Los equipos utilizados en la finca están garantizados con tecnología moderna y son fáciles de usar. Los cerdos reciben atención médica periódica para prevenir enfermedades y problemas. En general,
Los cerdos son criados durante aproximadamente 6 meses cuando alcanzan un peso de 250 libras y allí mismo son transportados al matadero para su procesamiento. Con el desarrollo económico y la mejora de los conceptos de consumo, la situación de la carne de cerdo en China ha alcanzado una etapa de transición de cantidad a calidad, de satisfacer la demanda a buscar alta calidad y seguridad. Por lo tanto, el proceso y el procesamiento de la carne de cerdo también ha cambiado para satisfacer las necesidades del mercado consumidor. Los Los métodos tradicionales de sacrificios han sido sustituidos por modernas líneas de sacrificio. Las modernas instalaciones de procesamiento de alta tecnología han reemplazado a los matadores tradicionales a pequeña escala. Muchos mataderos han implementado un estricto control de la producción y el procesamiento para controlar la calidad de los productos cárnicos desde el origen hasta el transporte, satisfaciendo las demandas actuales del mercado en materia de seguridad, salud y alta calidad. Los equipos de sacrificios modernos son muy adecuados para explotaciones ganaderas a gran escala. En comparación con los métodos de sacrificios tradicionales, los equipos de sacrificios modernos tienen la ventaja de alta velocidad, alta eficiencia, ahorro de costos laborales, una operación más higiénica e inteligente que ayuda a reducir la carga de trabajo. En la línea automática de sacrificio, el equipo transportador colgante realiza pasos como limpiar el cuerpo del cerdo, afeitar el pelo, limpiar y verificar la calidad. El momento de la carga con el almacén también se realiza de manera ordenada. Con máquinas de alta tecnología, los trabajadores ya no tienen que realizar pasos extenuantes.
Limitar el contacto con los canales del cerdo también reduce las tasas de infección y prolonga la vida útil de los productos cárnicos. Por lo tanto, los consumidores chinos suelen consumir carne procedente de plantas procesadoras muy modernas. En promedio, cada planta procesadora de carne de cerdo puede procesar hasta 2.000 cerdos en un turno y el número anual de cerdos sacrificados por capacidad puede llegar a 800.000. Algunas fábricas de gran escala y capacidad tienen una producción mucho mayor de hasta 1.2 millones de cerdos. Aunque esta cifra es enorme para nosotros, para los 1.400 millones de habitantes de China, esta producción de carne de cerdo es suficiente para el consumo. Incluso en tiempos de epidemias, la carne de cerdo en China escaseará y habrá un estado de sed de carne de cerdo, lo que obligará al gobierno a importar grandes cantidades del extranjero para satisfacer el consumo. Se puede observar que a pesar de criar más de la mitad de los cerdos del mundo, China todavía tiene que importar más de 1.5 millones de toneladas de carne de cerdo cada año. Es sorprendente que cada año los chinos coman más de 45 millones de toneladas de carne de cerdo y sea un plato indispensable en su mesa de toda la familia. Entonces, ¿China exporta carne de cerdo? La respuesta es sí, pero este número es muy pequeño y puede ignorarse. Cada año China exporta alrededor de 28.000 toneladas de carne. Esta cifra no equivale ni siquiera a un quinto de la cantidad de carne de cerdo procesada cada día. La región autónoma de Hong Kong y algunos países del sudeste asiático como Camboya y Malasia son los principales mercados de exportación de carne de cerdo de China, con una facturación de más de 100 millones de dólares al año. Aunque comemos carne de cerdo durante todo el año, la época de mayor consumo de carne sigue siendo durante el Año Nuevo, lunar. Debido a que esta es la festividad más tradicional e importante para el pueblo chino, los platos de carne de cerdo simbolizan suerte, prosperidad y plenitud.